Anoche transmitimos esta historia, policías que fueron el lunes a atender un reporte por agresiones en una colonia de Iztapalapa, la colonia San José Aculco. Un hombre estaba muy agresivo y estaba armado con un cuchillo. Llegaron los policías y el tipo se fue sobre ellos, sobre uno de ellos, pero cuando se fue sobre él, el policía tuvo que reaccionar. Sacó la pistola, le disparó y lo mató. El policía fue llevado ante un ministerio público. El ministerio público lo dejó ayer en libertad porque se justificó que había actuado en legítima defensa. Anoche preguntábamos si ahí terminaban las cosas. Bueno, no. Hoy este policía no solo regresó a sus tareas, sino que fue ascendido por el secretario de Seguridad, por Omar García Harfuch, quien dijo que con esto se hace un reconocimiento al valor de los policías de la ciudad. El agresor que murió contaba con 7 ingresos a la cárcel por distintos delitos. Quedan ahí las imágenes y queda ahí esta actuación de un policía y el reconocimiento del mando de la Ciudad de México por la forma en la que actuó. Buenas noches, muy significativo reconocimiento del gobierno de la Ciudad de México y nadie podrá, en este caso, alegar que se violaron derechos humanos. En ocasiones solo queda aplicar el recurso de la fuerza, solo queda aplicar la ley. Eso en México. En Nueva York quedó completo el jurado que decidirá la suerte de Genaro García Luna. Cubierta casi en su totalidad, defendiéndose del frío y de la pandemia, Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, llegó temprano a la corte como ayer, como el lunes, de la misma manera que en aquel enero de 2020, rodeada de abogados. Entre ellos César de Castro, cabeza de la defensa del exsecretario de Seguridad Pública, en cuya capacidad de oralidad dependerá en buena parte el éxito o fracaso de la sentencia final en contra de su cliente. Pero para eso faltan semanas. Muchas semanas. Hoy lo que César de Castro escuchó de la magistrada Peggy Kuo, responsable de conducir la selección del jurado, fue la conclusión de esta parte inicial del proceso. Felicidades y gracias por su servicio, le dijo la magistrada a los 12 ciudadanos seleccionados, 7 mujeres y 5 hombres que ocuparon por primera vez el estrado, un cajón de madera dentro del cual hay 3 hileras de sillas. Tenemos plena confianza en ustedes, remató. Así concluyó el proceso de selección del jurado. ¿Quiénes son los 2 elegidos? Su identidad permanece en secreto. Se saben algunos detalles de su vida, como que tienen familiares o amigos en fuerzas públicas de seguridad, que ninguno conoce o ha visto a García Luna antes de hoy, ninguno es de origen latino. Fuera de esto, no se conoce mucho más. En la transmisión de circuito cerrado, allá arriba en el 8º piso, no les vemos la cara, solo les vemos la espalda. La jueza que lleva el proceso los llama por un número, no por su nombre. 104, 170, 75, 55. Lo que sí es que el día de hoy las negativas se han acumulado. Personas que dicen que no obtuvieron permiso o la garantía del salario por parte de su trabajo para dedicarse a esto, o que recibieron instrucciones de una autoridad superior que no les dio permiso. El caso específico de un hombre que dijo, mi esposa no me dejó. A pesar de ello, el jurado se completó. 20 minutos antes de las 3 de la tarde, Genaro García Luna los vio juntos por primera vez. Giró su silla hacia el estrado que ocuparon para verlos de frente. Así se mantuvo durante un rato, congelado o pensativo, viendo a su destino encarnado. Hoy volvió a vestir de traje azul oscuro y corbata blanca, un conjunto de colores habituales en él, como los que usó en tantos eventos oficiales con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, el gobierno que hoy lo acusa. Luego, se puso de pie para concluir la audiencia, y al agradecimiento general de la magistrada Kuo a los presentes en la sala, él respondió con una leve caravana, como quien contesta sin palabras a un saludo o a un agradecimiento. 3 de la tarde y la sala de la corte en el 8º piso ha quedado vacía. Genaro García Luna sale de este edificio de la corte rumbo a la prisión donde se encuentra, no muy lejos de aquí, a menos de 30 minutos. Quizá va a ser un trayecto más largo. Por la hora,
por el tráfico, por esta copiosa lluvia de invierno o porque ya se sabe, ahora sí, que el lunes a las 9 de la mañana se comienza a definir su destino. Eso fue a las 3 de la tarde. No sé si siga lloviendo allá en Nueva York, Marco, pero surgió información después de las 3 de la tarde. Buenas noches. Hola Ciro, pues aquí sigo con la sombrilla en la mano. No ha dejado de llover todo el día aquí en Nueva York. Y viene al caso porque la información que conocimos hoy, pues es aviso de tormenta para la próxima semana cuando la parte sustancial del juicio arranque, el juicio contra Genaro García Luna. El día de hoy, hace un par de horas, el juez que conoce del caso, Brian Cogan, le respondió tanto a la fiscalía como a la defensa de ciertas, pues digamos, solicitudes que habían hecho, mociones le dicen aquí, y entonces el juez les contestó qué se puede y qué no se puede respecto a esas mociones. Destaco tres. La primera, ¿te acuerdas que la fiscalía había pedido que se hablara de esta vida de dispendio de García Luna después del 2012, cuando ya no era funcionario? Pues el juez dijo no tiene relevancia esa información, así que el jurado no tiene por qué conocerla. No hay ni una sola prueba de que esa vida que se daba el exsecretario de Seguridad Pública de México haya sido con recursos mal habidos. La segunda, la propia defensa le planteó al juez, oiga, nosotros queremos presentar evidencia del personaje importante que fue siendo funcionario público y las reuniones de alto nivel que tuvo con políticos de este país, Estados Unidos. Se la concedió. ¿Qué dijo el juez? Contrario a lo que quería la fiscalía, sí van a poder presentar en juicio esas fotografías, esa evidencia. Y la tercera, que me parece más relevante, yo no sé si fue un descuido del juez Cogan que mañana no va a trabajar, pero dentro del dictado de lo que se puede y no se puede decir frente al jurado, hubo una solicitud por parte de ambas partes para saber si ciertos testigos podrían hablar de ciertas cosas. El juez Cogan plantea, digamos, las condiciones que no son tan importantes como el nombre de las personas que dio a conocer. ¿Quiénes son, Ciro? Jesús el Rey Zambada, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y el ex fiscal de Nayarit, Edgar Beitia. Hay menciones súper específicas a estos tres personajes, por lo que es fácil concluir que estarán en la lista de testigos de la Fiscalía, lista que el día de mañana va a recibir la defensa de manera oficial. Así las cosas, y pues todo el mundo a descansar, quiero decir, los involucrados directos en el juicio, para que el lunes a las 9, pues ahora sí comience esta parte sustancial. Pues sí. El reporte desde una lluviosa Nueva York, Ciro. Pues llueve o truene, a seguirle, Marco. Con todo gusto, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. A ver, entonces lo que nos está diciendo Marco Silva es que por parte del proceso, el juez dio a conocer tres nombres, los podemos ver, tenemos un gráfico, tres de los testigos que van a acusar a García Luna. Uno de ellos, el Rey Zambada, que ya sabemos que lo acusa de haberle dado mucho dinero. Va a estar también el preso, ex procurador de justicia de Nayarit, Edgar Beitia, y este señor Sergio Villarreal, El Grande. Bueno, que es según se dice, un ex operador del cártel de los Beltrán Leiva, que acabaron en un gran conflicto con el cártel de Sinaloa. En fin, atentos, y aquí tendremos la mejor cobertura a partir del lunes del juicio de Genaro García Luna. El lunes de esta semana, un reportero de la cadena Newsmax difundió estas imágenes. Son de supuestos integrantes del cártel de Sinaloa que le disparan a un dron estadounidense y le disparan desde territorio mexicano. So that's Chapitos people. Yep. He's got a rifle with him too. Oh, he's gonna try to shoot at me right now. That's a little kid. Oh, there you go. Shots fired. They're talking to somebody. Someone else is. Oh, there we go. That guy's shooting at me. There we go. There we go. What's that?
De acuerdo con el reportero, los disparos fueron a 300 metros de la frontera con Arizona, pero no podían fijar el punto exacto. Hasta hoy que el Ejército y la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional llegaron y desmantelaron y según se informó, otros 5 campamentos del cártel de Sinaloa. Esto es en el municipio de Sarik, en el desierto de Arizona. Ahí se encontró armas, equipo táctico, cobijas, carpas para cubrirse del sol. Los campamentos estaban en un punto conocido como el ejido de los Adobes y sí, muy cerca, prácticamente, ya en el estado de Arizona. Bueno, y hoy, como ocurre 4 veces en el año, hoy el INEGI dio a conocer los datos de la encuesta de percepción de inseguridad y bueno, 2 de cada 3 mexicanos siguen diciendo que se sienten inseguros, que viven inseguros en su ciudad, en su colonia, en su barrio. El 64.2% de los mexicanos se siente inseguro en sus ciudades. Algunas de estas, en la percepción y en los hechos, sedes del terror. Casi la totalidad de la población de Fresnillo, el 97.3%, se mira a la deriva ante la delincuencia y otros números le dan la razón. Mientras México cerró 2022 con una tasa de 20 carpetas de investigación por homicidio intencional por cada 100,000 habitantes, Zacatecas escaló a 58 y Fresnillo se disparó a 103. Le siguen el municipio de Zacatecas con 93.3% de sus residentes en la zozobra, Irapuato, Guanajuato con 92.6%, Naucalpan y Ecatepec en el Estado de México 89.7% y 89.6% y Ciudad Obregón, Sonora con 89.2%. 4 de las 6 capitales del miedo son gobernadas por Morena y 2 por el PAN. En el lado opuesto se encuentran las ciudades de San Pedro Garza García, Nuevo León, en que solo el 8% de las personas vive con temor. Detrás vienen Los Mochis, Sinaloa, 15%, Benito Juárez, de la Ciudad de México, 19.4%, Los Cabos, Baja California Sur, 21%, Tampico, 22% y Coajimalpa, 22.3%, invirtiéndose así la responsabilidad partidaria. 4 de las 6 ciudades menos atemorizadas son gobernadas por los partidos de oposición. En Iztapalapa, la demarcación con la mayor concentración de votos morenistas y vecina de Benito Juárez, la preocupación es casi 4 veces mayor, 76%. Mayor, por ejemplo, a Ciudad Juárez, que abrió el 2023 con una masacre y fuga de reos de su prisión, pero cerró el 2022 con el 73.4% de sus habitantes del lado del espanto. O mayor que Culiacán. Ahorita no es seguro, la verdad, el camino no es seguro. No, vamos para atrás. Agáchese. Con los recientes disturbios derivados de la captura de Ovidio Guzmán y con 49% en la incertidumbre. Y el miedo no anda en optimismo. El 60% de los mexicanos considera que la inseguridad seguirá igual o empeorará. Ojalá no sea así. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. ¿Alguna vez te ha tocado presenciar una lluvia de mapaches? No, pero ya supe. Bueno, sí. Pues eso ocurrió esta tarde en la sala de Cabildo de Acapulco, mientras los ediles sesionaban. Terminaron más asustados los 2 mapaches que los mismos ediles. Pues no sé, pero a ver, ¿qué pasó? Nadie se esperaba esto en plena sesión de Cabildo. Respecto a la guardia, se hizo la...
Supongo que llegaron y se llevaron a los mapaches, literalmente a los mapaches. Pues sí, Ciro, no pasó a mayores, pero todavía se entendiera un poquito más si fueran tiempos electorales, pero en Acapulco falta muchísimo para esto. Lo interesante es por qué aguardaban ahí y desde cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo. El mantenimiento, pero no hay que gastar en esas cosas. La austeridad. Bueno, la UNAM anunció que mañana, por ahí de la 1:30 de la tarde, el rector Enrique Graue va a dar un mensaje al cuerpo directivo de la universidad. No se dieron más detalles de este mensaje, pero bueno, según trasciende, tendrá que ver con las críticas que se le han hecho a la UNAM por parte del gobierno, cuando dice que se lavó las manos por dejar a la Secretaría de Educación Pública la resolución sobre el caso de la tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Veremos mañana. Por lo pronto, hoy el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel por lo que considera es el plagio de su tesis de licenciatura. Acudió ante la Secretaría General de San Lázaro y presentó su demanda de más de 55 hojas. Germán Martínez hizo un llamado a la mayoría de Morena para que actúe en congruencia y aprueben este juicio político. Y a la ministra Esquivel le mandó este mensaje. La responsabilidad política no prescribe. La responsabilidad civil puede ser, no lo sé. La responsabilidad penal yo creo que está prescrita para el plagio, pero la responsabilidad política no prescribe. Y la vergüenza no debe prescribir nunca. Ella ha dicho algo sincero, que no tiene nada de qué avergonzarse. Se lo creo. A los sinvergüenzas se los creo. Duro el senador Germán Martínez. En otras cosas, estos son los folletos que está repartiendo el personal del gobierno de la Ciudad de México en distintas estaciones del metro para informar de la presencia de la Guardia Nacional. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que con esta campaña se busca también informar a los ciudadanos sobre lo que se está invirtiendo en el metro. Por cierto, desde mediodía, policías de la ciudad instalaron vallas afuera de Palacio Nacional, también en comercios, monumentos, edificios sobre Avenida Juárez, sobre Paseo de la Reforma, porque organizaciones civiles están convocando para una marcha mañana y en esas zonas, en el centro de la ciudad, para protestar contra la muerte de una joven y contra, en el accidente aquel de hace 2 sábados, y contra la presencia de la Guardia Nacional en las estaciones del metro. El 8 de noviembre, durante la entrega-recepción de la carpeta de investigación y las 4 cadenas de custodia por la muerte de la joven Ariadna López, un notario de Morelos dio fe pública de los hechos del diálogo que sostuvieron autoridades de Morelos y al menos 3 policías de investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, estos, los de la Ciudad de México, concluyeron junto con los de Morelos que Ariadna murió por broncoaspiración etílica. La autoridad de Morelos, encargada de dar la carpeta de investigación a los agentes de la Ciudad de México, mencionó lo siguiente: sinceramente, lo que ustedes están viendo, ¿qué les da?, dijo la autoridad mientras mostraba fotografías del cuerpo de Ariadna N. Uno de los policías capitalinos responde: a la misma conclusión que yo llego, teniendo a la víctima así y un cuerpo así, y al no ver lesiones, yo me baso en lo que los peritos me informan. Las lesiones así y a como ustedes las vieron, corresponde a lo que ustedes dicen. La autoridad de Morelos afirmó: no soy médico legista, pero sí le puedo decir que tengo más de 15 años de experiencia y le puedo enseñar un cuerpo que sí ha sido golpeado y que ha lastimado órganos vitales, y los infiltrados hemáticos que deja en este caso, no vimos eso. Es que vea esto, esta lesión pertenece a... La frase de la autoridad de Morelos fue terminada por el policía capitalino. La lesión corresponde a la propia fauna.
Continuó la autoridad de Morelos. Le encontramos el grado más alto de concentración de alcohol en la sangre. Un cromatógrafo de gases no miente. Vea las ropas. También se le hicieron tomas de genética. Entonces aquí, lo que interesa es el cuerpo de la víctima. La autoridad de Morelos dice, es más, vean los dientes, están intactos, pero hay una palidez en la encía. Y pregunta, ¿qué golpes? Y señala una equimosis y continúa. Vea la espalda. ¿Dónde están las lesiones en su espalda que dice su fiscal? Sí, por supuesto que trae lesiones, pero estas lesiones no provocan la muerte. El policía de la Ciudad de México responde. Él la venía cargando y sujetando. La autoridad de Morelos sostiene. ¿No dijo que el hígado estaba dañado? Pero aquí está la tráquea. Aquí están todos los órganos expuestos. ¿Dónde están los daños? ¿Dónde están las infiltraciones? ¿Dónde están? Vuelve a preguntar y concluye. El médico legista le toca interpretar el dictamen de alcoholemia, porque va por fases. La más grave es 5 y ella tenía 4.98 y 5. Ya es la muerte. Bueno, a todo esto hace unos minutos la Fiscalía de la Ciudad de México nos hizo llegar una respuesta a esta nota que acabamos de ver. Aseguran que la Fiscalía desconoce el contenido del documento que presentamos, que el personal de la Fiscalía que acudió a Morelos fue solo para recibir copias de la carpeta de información, no así para emitir conclusiones o avalar su contenido. La Fiscalía de la Ciudad de México dijo también que rechazan cualquier tipo de señalamiento que exponga o vulnere a las víctimas. Y en Chihuahua se dio un nuevo episodio del conflicto entre el exgobernador Javier Corral y la actual gobernadora, María Eugenia Campos. Vamos por partes. Esta mañana el gobierno municipal de Chihuahua colocó sellos de clausura a una librería llamada Sándor Márai, como el famoso novelista húngaro del siglo XX. Sí. Bueno, esta librería es propiedad del exgobernador Corral y hoy era su inauguración oficial. ¿Y qué pasó? De acuerdo con el gobierno municipal. El municipal. No el estatal. Así es. Sí. Fue un operativo en el que se clausuraron 13 negocios. Entre ellos esta librería bajo la justificación de que no tenía licencia de funcionamiento ni la placa de aforo. Pero Javier Corral afirma que la biblioteca tenía todos esos permisos. Dijo que fue un acto arbitrario del gobierno municipal, por lo que decidió realizar una inauguración simbólica de la biblioteca frente al mausoleo de Pancho Villa. Y aunque el operativo fue municipal, Javier Corral aseguró que todo esto sí es parte de una persecución en su contra orquestada por la gobernadora de Chihuahua. Es una circunstancia que nace del absurdo e incluso creo que más allá del absurdo y la irracionalidad políticas, es una acción que proviene del odio, en el que se ha generado una venganza política que ya no reconoce límites. No podemos sentir más que vergüenza ajena. Es muy preocupante para la vida de Chihuahua, en todos los sentidos. Y sigue clausurada. Sí, la gobernadora a todo esto, María Eugenia Campos, no ha respondido nada a estas acusaciones. Pero quien sí publicó algo sobre el tema fue la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Desde su cuenta de Instagram escribió: resulta que la librería Sándor Márai fue clausurada a la hora que comenzaría la inauguración. Pregunta seria: ¿por qué esta coincidencia? Apoyemos los espacios culturales, privados o públicos, no al revés. Y también aclaró que apenas sí conoce al señor Corral. Y fueron miles las personas que participaron en las marchas y bloqueos en Lima y en más de 10 regiones en Perú para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Se cumplieron 43 días ya de la crisis política y social que azota al país. Hoy las protestas y enfrentamientos finalmente llegaron a Lima. Casi 12,000 policías tuvieron que ser desplegados. La convocatoria a la toma de Lima terminó con enfrentamientos.
Bueno, y en medio de estos disturbios que vimos, un edificio se incendió en las inmediaciones de la Plaza San Martín, esto en el centro de Lima. Se desconocen las causas y el fuego todavía no ha sido controlado. La jornada de hoy también dejó al menos 40 heridos. Desde que iniciaron las protestas contra el actual gobierno, ya van 55 muertos. Esta noche la presidenta Dina Boluarte dejó muy claro que no va a renunciar y condenó estos actos violentos, llamó también al diálogo. Gracias, Claudia. Ciro no me puede oír. No, porque seguro recuerdan el accidente ocurrido en octubre del 2021 durante la filmación de Rust, una película que protagonizaba Alec Baldwin. Sí, sí, sí. Bueno, la directora de fotografía murió aquí por una bala de una pistola, pistola que era de utilería, pistola que disparó Baldwin. Hoy la fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack Oldways, determinó que hay suficientes pruebas para acusarlo de homicidio involuntario. No puede ser. En diciembre de este año, Baldwin habló para ABC News de lo que pasó diciembre del 21. Diciembre del 2021, correcto. Habló de lo que sucedió en este rodaje. Vamos a recordarlo. ¿Puede ir a la cárcel? Sí. ¿Baldwin? Sí, porque según la ley en Nuevo México se establece que el homicidio involuntario es un delito grave y se castiga con una pena de hasta 18 meses de cárcel. Sin embargo, como este delito se cometió con un arma de fuego, si los familiares de la víctima decidieran apelar esta sentencia, la pena se puede extender hasta 5 años. Lo extraño es que se supone ya había negociado la familia de la víctima con Baldwin. No sé qué habrá pasado, pero también será juzgado como García Luna por un jurado anónimo. Veremos qué ocurre. ¿Cómo es allá? Gracias, Claudia. A ti, Ciro. Buenas noches. Que no vaya a pasar por su cabeza, de verdad lo digo con muy buena intención, que los del gobierno... ¿Por la cabeza de quién? Por los del gobierno, por los de Morena, que no vaya a pasar por su cabeza ponerse a festejar al nivel al cual llegaron los CETES a 28 días. ¿Hoy? La subasta que hizo Banco de México, 10.70 los CETES a 28 días. Y alguien podrá decir, vean qué bueno lo que le estamos pagando a los inversionistas. Y la realidad será, ¿qué problemas está teniendo el gobierno para financiarse que tiene que pagar la mayor tasa desde 2001? Es decir, es la mayor tasa de interés que ha pagado el gobierno. Es decir, le sale más caro a este gobierno financiarse que nunca en el siglo. A ver, para los que tienen dinero y pueden ahorrar, pues van a recibir una buena cantidad. Que se pueden comprar su CETE a... ¿Has pasado por alguna oficina de CETES? La cantidad de gente yo creo que es una gran inversión invertir. Fifí, yo creo porque que invertir... CETES tope hasta X cantidad de millones. Invertir en CETES directo es una gran inversión. Bueno, a ver, pero eso te va a hacer que todas las casas de interés que le cuesta más caro al gobierno financiarse. Festejar que los CETES llegan a 10.7 es como que el gobierno... ¿Quién festejó? Nadie festejó. Pero no se les vaya a ocurrir, porque luego se enojan cuando uno los corrige. Luego se enojan cuando uno los corrige. Luego se ponen ahí a que... Vean los triunfos del gobierno, lo que le estamos pagando a los ahorradores. Casi en 11%. 10.7%, el nivel más alto desde 2000. A 28 días. A 28 días, que es la tasa líder. Sí. Que es la tasa que verdaderamente importa, que es lo que le cuesta al gobierno financiarse. No es una buena noticia. No es una buena noticia. Salvo que seas, ahora sí voy a decir un privilegiado. Un privilegiado que puedes invertir en CETES. No es una buena noticia porque ese dinero pues no debería estar en otro lugar. Y sí es mala que al gobierno le cueste más caro estar consiguiendo deuda. Entonces, que no se les ocurra, ¿dónde está la cámara? Que no se les ocurra. Ya. No se les va a ocurrir, más bien rápido y antes de que remates. Algo importante, lo que dijo el presidente sobre los canadienses. Pues ojalá lo hubiera dicho más claro. Habló de 4 que ya se había arreglado. ¿Todo qué? ¿Qué es todo? ¿Y qué se arregló? ¿Qué es nada? ¿Qué se arregló? Por ahí se habló de que a unos que les estaban cobrando cuotas el crimen organizado. Eso es otra cosa, pero el presidente, bueno, es parte de, pero el presidente dijo problemas del sector eléctrico y ya quedó todo arreglado. Ya el gobierno de Canadá dijo vamos a retirar nuestra demanda. Entonces, era bien fácil, era cosa de sentarse y ya. Pues yo creo que lo que dijo el presidente lo veremos no dijo...
no dijo nada y ojalá hubiera dicho algo más claro. Yo dudo que todo se haya arreglado y ojalá todo se arreglara como ya nos sentamos. ¿Y no extrañas que los canadienses tuvieran a un Ken Salazar? No. No, ¿cómo no? ¿Por qué? Ken Salazar. Ken Salazar es un muy buen embajador. Cuando las para Estados disputas Unidos. energéticas. No, y es muy buen embajador, pero ¿por qué iba? Y un gran vocero, sabíamos más cómo iban las cosas. Yo le pediría al embajador de Canadá en México que cuando vaya a las reuniones, pues platique un poco más de lo que pasó. Como periodista. Bueno, remátala, David. Va a venir la próxima semana algo verdaderamente relevante en la banca. HSBC, Mifel, Inbursa, Scotiabank, Banregio y Banbajío se van a unir y van a hacer una red de 9,500 terminales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no van a tener que pagar los clientes de estos bancos 34 pesos por sacar su dinero cuando no es de esa misma institución. Javier. Ciro, tú sabes, ustedes saben que soy muy serio, pero después de mensajes les voy a decir por qué alguien tipo el Chanfle tendría que ser el próximo técnico de la selección mexicana. Pues qué decir, Javier, gracias. Se quedan con Qué Importa. Buenas noches. Muchas gracias por todos sus comentarios. Ánimo.